¿Qué tal? Vamos a continuar. Nos quedamos aquí en este problemilla. Si se acuerdan, estábamos intentando probar el teorema, la proposición 3. ¿Ok? Donde decía que el dominio del operador de multiplicación era todo L2, sí y solo si la función g estaba esencialmente acotada. Estaba en L infinito, a fin de cuentas. En algún momento, de hecho dijimos, vamos a proceder por contradicción. ¿Ok? La contradicción estaba por llegar. Construimos una función f, que ya no la tengo aquí, una función f que estaba en L2. Pero, es decir, acuérdense, asumimos que todo el dominio era L2, ¿ok? Y dijimos por contradicciones, es decir, vamos a suponer que no es cierto que la función esté en L infinito. Entonces, de ahí dijimos, o construimos mejor dicho, una f que estaba en L2, pero yo lo que quería construir una g por f, era que lo que quería probar era que la g por f no estaba en L2, mostrando así un elemento en L2 que no está en el dominio y por lo tanto es una contradicción. ¿Ok? Y tomamos la f de tal manera que su norma en L2 fuera 1 entre k. ¿Ok? Eso lo pueden hacer, ya habíamos quedado que lo podían hacer con las funciones características de los nk, multiplicándolas por 1 entre raíz de k. ¿Ok? Sin ningún problema. ¿Sale? Y nos quedamos en esto. ¿Ok? Aquí fue donde ya no concluimos. Fíjense, acuérdense que la nk es una subsucesión de la sucesión identidad k. ¿Sí? Entonces, si ocurriera que nk es mayor a k, estos son enteros, entonces nk más 1 es mayor o igual a k, ¿no? Sí, solo sí. ¿Ok? nk más 1, de hecho, perdón, nk es mayor o igual que k más 1, así está. ¿Sale? Esa es la afirmación. Ok, pero ¿eso qué quiere decir? Que entonces nk menos 1 es mayor o igual a k. De ser eso cierto, entonces nk menos 1 al cuadrado sobre k cuadrada es mayor o igual a 1. Pónganle esta serie asterisco mejor. Pónganle asterisco. Por lo tanto, asterisco no converge. En el otro caso, si ocurriera que nk es menor o igual a k, entonces nk es igual a k para todo k. ¿Por qué? Es lo que estaba intentando identificar en el último momento de la lección pasada. ¿Por qué? Lo podemos mostrar por inducción. ¿Ok? Por inducción. El caso k igual a 1, digamos.
si nk es menor o igual a k, entonces N1 es menor o igual a 1, ¿ok? Pero como N1 debe ser mayor o igual a 1, N1 es 1, ¿sí? N1 es 1, ¿va? Si suponemos que NK menos 1, o mejor dicho, NK es igual a K para todo, o mejor dicho así, entonces lo que hay que demostrar es que NK más 1 es igual a K más 1, ¿ok? ¿Sale? ¿Va? Bueno, pero de entrada NK más 1, pues sabemos que es menor o igual que K más 1, pero NK más 1, fíjense, es mayor o igual que NK, que es igual a K. Entonces, NK más 1, ¿ok? NK más 1 va a ser mayor o igual que K y menor o igual que K más 1. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, NK, fíjense, mayor o igual a K, ¿ok? NK más 1 es mayor o igual a K o menor o igual que K más 1. Entonces, ¿qué me dice eso? Que NK más 1, recuerden, estos son enteros, es igual a K, ¿ok? O NK más 1 es igual a K más 1. ¿Sí? ¿Okay? Porque sería un entero entre dos enteros sucesivos. Ajá. No hay más que este caso o este, pero este no puede pasar. NK es creciente, entonces, acuérdense, esto es una subsucesión, NK más 1, K más 1, ¿sale? ¿Ok? ¿Va? Podrían pensar en un caso en el que la sucesión NK es constante hasta cierto punto, digamos. Bueno, pero de hecho no, porque otra vez esto es creciente, ¿sale? En ese caso no ocurre. Por lo tanto, tenemos que NK es igual a K para todo K en los naturales, ¿sí? Ok, ¿qué significa esto? Fíjense, en este caso también ocurre que asterisco diverge, pues se tiene que NK menos 1 al cuadrado sobre K cuadrada, ¿esto qué es? Ya sé que NK es K, entonces esto es 1 menos 2 sobre K más 1 entre
K cuadrada, ¿ok? La cual diverge esta sucesión diverge. ¿Ok? Déjenme agarrar un GIF porque aquí hay puros miniaturas. Esta sucesión diverge. ¿Va? Ok. Bueno. Perdón. Esta sucesión no converge a cero, mejor dicho. No converge a cero. Y por lo tanto, asterisco diverge. ¿Están de acuerdo? Esta sucesión claramente no converge a cero porque nada más es suficiente aplicar que el límite de la suma es la suma de los límites. Cada uno de estos existe por separado. Su límite es distinto de cero. Y por lo tanto no puede converger. La serie. La serie, asterisco. ¿Qué les está diciendo eso? Que por lo tanto construimos un ejemplo de una f que no está en el dominio de T, pero f está en L2. Y esa es la contradicción. ¿Va? La contradicción. Entonces, esto contradice el hecho de que el dominio y L2 sean el mismo. ¿Ok? Entonces ahí está. Ya acabamos. ¿Ok? Nos faltaba la segunda parte de la afirmación, que es fácil. Si ahora suponemos que g de x es mayor o igual que una C0 y es positiva en casi todo punto, ¿okay? La C0 es una constante, ¿okay? Entonces T a la menos 1 existe. Eso es por una proposición pasada, ¿se acuerdan? T a la menos 1 existe y para la función G1 de la proposición pasada, para la función G1 se tiene que G1 de x es menor o igual San Martín y para la función G1 se tiene esto en casi todo punto de M. Creo que eso es clarísimo. ¿Va? Bueno, por lo tanto, esto es consecuencia de la invertibilidad. Tengo que el rango de T es el dominio de T a la menos 1, pero esto es L2 de M. ¿Ok? ¿Sale? El dominio de T a la menos 1 es L2 de M. Esta de aquí no es nada más que la existencia de la inversa. ¿Sí? Pero esta otra identidad de aquí para abajo es por el inciso anterior, ¿no?
Perdón, aquí hay un pequeño ruidín. Pues no sé qué sea. Bien. Entonces, si tenemos que el rango de T es L2 de M, entonces por proposición 2, ¿ok? Por proposición 2, T es inyectivo, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran varias equivalencias. Inyectivo, y el dominio de T a la menos 1 es L2, ¿ok? El dominio de T a la menos 1 es igual a L2 de M, ¿sí? ¿Va? Acuérdense, estamos probando un sí solo sí en este caso. Ajá. Si esto ocurre, entonces este es este. Si este es este, usamos proposición 2, T es inyectivo. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Y el dominio de T a la menos 1, por lo tanto, va a ser L2. ¿Por qué? Pues porque este va a ser este. Llegamos a esta identidad ahora, ¿no? ¿Okay? Y para la función G1 se tiene que G1 de X es menor o igual que C1 en casi todo punto. ¿Por qué? Pues por el inciso anterior. Por paso anterior, ¿no? ¿Okay? El dominio de la inversa es todo L2. Ya sabemos que eso implica que la función esta que genera el operador multiplicación está esencialmente acotada, está en el infinito. En casi todo punto de M. ¿Okay? Por lo tanto, pues ¿qué concluimos? Que G de X es mayor o igual que 1 entre C1 en casi todo punto de M. Y terminamos. ¿Va? Ahí está. Este operador, como pueden ver, tiene varias propiedades interesantes. Y a lo que quería llegar era el siguiente ejemplo. El siguiente resultado, pero a fin de cuentas es el ejemplo de lo que quería llegar. Esta es la proposición 4. El operador multiplicación T es acotado si y solo si la función G pertenece a el infinito de M. Además, en tal caso, la norma de T es la norma infinito de G. Ahí está. Entonces, aquí ya tienen otro ejemplo, de hecho, otra manera de construir ejemplos de operadores lineales no acotados. El operador lineal acotado, uno de los más importantes, es el que les di de la derivada. El operador definido sobre H01, que a una función le asigna su derivada. Ya vimos que ese no es acotado. No es acotado. ¿Ok?
no es continuo, por lo tanto es lo mismo, pero sí era cerrado, ¿se acuerdan? Este es otro ejemplo de un operador que no necesariamente es acotado. ¿Cuándo es que no es acotado? Cuando la función g no está en el infinito. Pero el operador derivada y los dos son los ejemplos más importantes, diría yo. ¿Ok? Aparecen en la naturaleza. Si la primera derivada no es acotada, se imaginarán que la segunda tampoco. Se los voy a mostrar. Por ejemplo, el laplaciano no es acotado. La función que, el mapeo, el operador que manda una función en el laplaciano de la función, una función en H01 intersección H2, ya veremos eso, ¿por qué? Y la manda a su laplaciano, que cae en L2, ese tampoco es acotado. Ajá. ¿Ok? No es acotado. Es cerrado y tiene varias propiedades, pero no es acotado. ¿Ok? Prácticamente es la misma razón por la que la primera derivada no es acotada, que ya vimos. Este operador entonces, los operadores diferenciables y el operador multiplicación, ¿por qué son muy importantes? Por la ecuación de Schrödinger. Menos h barra entre 2m, la masa, el laplaciano de u, más el potencial de x. Esto es el hamiltoniano. Ahora, si mal no recuerdo, la ecuación de Schrödinger es I por la parcial t de u, y aquí me falta una u. Esto es el hamiltoniano aplicado a u. Es decir, vamos a quitarle la u. El hamiltoniano es un operador que se define así. La ecuación de Schrödinger dice la parcial I por la parcial de t de u, puede que aquí se me esté yendo un menos, ahí chequenla, denle el wikipediazo, es igual a el hamiltoniano en u. Ajá, esa es la ecuación de Schrödinger. Entonces te está diciendo, de cierta manera tú tienes que conocer pues las propiedades de este operador, el operador h. Es importante, ya veremos por qué. Ya veremos por qué. Y el operador h es ¿qué? La suma de un operador diferencial y un operador multiplicación. El potencial uno lo escoge, depende del problema. Por ejemplo, en el problema de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, tiene un potencial que va b de x es igual a 1 entre la norma de x, proporcional, ¿no? Es el potencial de Coulomb. ¿Ok? En el oscilador armónico ponen otro potencial, el de Hooke. Hay un montón. Pues eso van a estudiar, si llevan mecánica cuántica, van a estudiar distintos potenciales. Y como se aplica a, pues, B en U, ¿quién creen que es? Pues es esto. ¿Qué hiciste? Multiplicaste la U por 1 entre X. Entonces este operador B es el operador multiplicación. En física es raro encontrar el caso en el que el operador es acotado. El B, el potencial. Es muy raro. Yo diría que es incluso en casos triviales. No es el caso. ¿Sale? Entonces vean, pues la mecánica cuántica, el operador importante en mecánica cuántica, la ecuación que uno estudia, está involucrada, están involucrados los dos ejemplos más importantes, y de hecho es por eso que los llamamos más importantes, de operadores no acotados, el diferencial y el de multiplicación. Ajá. ¿Sale? Obviamente este potencial pues no está acotado, ¿no? ¿Ok? Por eso es que estos dos ejemplos son muy importantes, ¿sí? El ejemplo de la derivada y el ejemplo del operador multiplicación. ¿Va? ¿Sale? Vamos a probar esta afirmación, señores. Demostración.
demostración. Si G pertenece a L infinito, la afirmación es prácticamente inmediata, ¿no? Entonces tenemos que G de X es menor o igual que la norma infinito de G en casi todo punto X en M. Por lo tanto, la norma de TF al cuadrado en L2, ya saben, aunque no se lo pongan, es la integral sobre M de G de X, F de X al cuadrado de X. Y eso lo puedo dominar, lo puedo dominar con la norma infinito al cuadrado, ¿no? Esto es menor o igual que la norma infinito de G por, y aquí al cuadrado, por la norma de F en L2, ¿no? No le pongo el L2, al cuadrado, ¿sale? ¿Qué me está diciendo esto? Que entonces T es acotado, ¿ok? Y la norma de T es menor o igual que la norma infinito de G, ¿sale? ¿Ok? ¿Va? El otro caso es el importante, que no es complicado ya, ¿okay? Pero es el más importante. Vámonos al regreso, pues. Si la norma infinito de G es 0, pues inmediatamente tenemos que la norma de T es 0, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces este caso no me interesa, ¿no? Este caso no me interesa. Ahora, si la norma infinito es mayor a 0, entonces para cada epsilon que pertenece al intervalo 0, norma infinito de G, el conjunto M epsilon de todas las X en M, tal que G de X es mayor o igual que la norma infinito de G menos epsilon, este tiene medida positiva. Tiene medida positiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme ir borrando. Si hubiera una epsilon entre 0 e infinito, de tal manera que esto tuviera medida 0, ¿qué significaría esto? En efecto,
si existe epsilon 0 entre cero y la norma infinito tal que lambda n de m epsilon 0 es 0, ¿qué pasaría aquí con esto? Si tuviera medida 0 esto, entonces fíjense que para toda epsilon mayor que epsilon 0 y menor que la norma infinito, tendríamos que infinito menos epsilon, esto de aquí es menor que la norma infinito menos epsilon 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, si x pertenece a m epsilon, epsilon 0, entonces x pertenece a m epsilon. ¿Qué quiere decir? Que entonces, a ver, m epsilon 0 está contenido en m epsilon. Aunque creo que esto no me ayuda.